provocando un avivamiento, avivando el fuego del don de Dios que hay en ti. Pero tú no estabas solo, Dios estaba ahí. Y cuando el viento hoy te ha azotado y hasta tú piensas que sin fuerza te has quedado, yo sé que en medio de tu dolor escuchaste esa voz que te dijo Dios estaba ahí. Cuando todos te abandonaron, Dios estaba ahí. Cuando todos te rechazaron, Dios estaba ahí. Cuando a ti nadie te veía, Dios estaba ahí. Cuando tú solo te sentías, Dios estaba ahí. Cuando todos te abandonaron, Dios estaba ahí. Cuando todos te rechazaron, Dios estaba ahí. Cuando a ti nadie te veía, Dios estaba ahí. Cuando tú solo te sentías, Dios estaba ahí. Dale la mano a alguien y dile, Dios estaba ahí. Y cuando tú estabas en tu cuarto, triste, solo y llorando, yo sé que el proceso duele, sí, pero tú no estabas solo, Dios estaba ahí. Y cuando el viento hoy te ha azotado y hasta tú piensas que sin fuerza te has quedado, escucha esto, lo importante no es las veces que tú has caído, lo importante es que del suelo Dios te ha levantado y Dios estaba ahí. Cuando todos te abandonaron, cántalo, cuando todos te rechazaron y cuando a ti nadie te veía, cuando tú solo te sentías, oh, cuando todos te abandonaron, cuando todos te criticaron, cuando a ti nadie te veía, cuando tú solo te sentías, Dios estaba ahí. Levante su mano al cielo en esta hora y glorifique a Dios ahora. Escucha, y en tu desierto estaba ahí, en tu batalla estaba ahí, en tu dolor estaba ahí, en tu aflicción estaba ahí, en tu desierto estaba. Yo no sé lo que está pasando aquí. Alguien que se active, alguien que corra santa aquí, abasando, alguien aquí que adore la gloria, alguien que levante la aleluya, 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 aleluya. Oh, cuando todos te abandonaron, cuando todos te rechazaron, hey, cuando a ti nadie te veía, oh, cuando tú solo te sentías, oh, cuando todos te abandonaron, cuando todos te rechazaron, oh, cuando a ti nadie te veía, nunca estuviste solo, Dios estaba ahí. Oh my God, oh gloria a Dios, aleluya, aleluya. Cuando te criticaron, Dios estaba contigo. Cuando te dejaron, Él siguió siendo tu amigo. Nadie te apoyó, pero desde el cielo tu clamor Él escuchó. Aunque la gente no te vea, en el secreto Dios te vio. Y aunque en público no la pelea, por ti Él va a pelear la batalla, aleluya. Y no hay nadie que se levante en contra de ti, ni de tu ministerio, ni de tu familia, ni de tu negocio, porque Dios va a pelear tu batalla. Dios está contigo, Él te cuida, Él te guarda, Él te protege. No hay diablo, no hay demonio que pueda contigo. Alguien aquí que provoque a Dios, por favor. Alguien aquí que levante la mano. Alguien aquí que diga aleluya. Alguien aquí que diga gloria. Alguien aquí. Oh my God, oh my God. Oh. Y termino con esto, escuche. Y nunca estuviste solo. ¿Por qué?
Dios estaba ahí. Dale un aplauso a Cristo con vida. Aleluya. Soy su hermano Brady Moronta. También pertenecemos a la Asociación Internacional Provocando un Avivamiento, que está presidida por el evangelista internacional Israel Jiménez. Un placer estar con ustedes. Bendiciones. Provocando un avivamiento, avivando el fuego del don de Dios que hay en ti. Hechos capítulo 9. Se me ha asignado el tema, el llamado y el carácter del avivador. ¿Escuchó lo que dije? El llamado y el carácter del avivador. Leo la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. Repito, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, es decir, a ti, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. Levante su mano, honre a Dios con una alabanza por esta palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Yo apelo a tu gracia para que tu palabra, Señor, sea sembrada en el suelo del corazón de este pueblo, y que esta palabra germine y fructifique tu propósito. Que lo que yo estoy vaciando aquí, Señor,
no sea un gasto, sino una inversión. Que hayan resultados y que en esos resultados tu nombre sea glorificado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. El llamado y el carácter de un avivador. Permítame de manera breve hacer un recorrido para que entendamos el origen de la necesidad de un avivamiento. Porque la palabra avivamiento es una palabra común dentro del vocabulario cristiano que expresa el deseo de los hijos de Dios. Automáticamente nos envolvemos en el ambiente de lo que Dios está haciendo. La palabra avivamiento empieza a identificar lo que nosotros queremos. Queremos que en todo lo que nosotros hagamos la consecuencia sea un avivamiento y que ese sea el clima donde nosotros nos movemos y nos trasladamos en las actividades de lo que Dios nos ha asignado. Pero entender por qué un avivamiento nos ubica en lo que es el comienzo de todas las cosas. Cuando Dios establece el hombre en la tierra y establece el hombre con una asignación de gobierno para que el hombre pueda administrar lo que ahora Dios había creado de manera tangible, la materia. Y Dios constituye al hombre como un administrador de esa materia, de este cosmo material y sobre todo de esta esfera llamada tierra. Y es el hombre como un administrador, no como un dueño que tiene que vivir en una dependencia, no autodependencia. Aunque el hombre tenía una asignación gubernamental para administrar esta localidad llamada tierra, el hombre tenía que vivir en una dependencia de la autoridad superior que a él lo estableció. En otras palabras, el hombre no podía estar en autoridad si no estaba bajo autoridad. El hombre tenía una posición de realeza, pero había un rey de reyes sobre él. Al hombre se le entrega un señorío, pero había un señor de señores sobre él. En otras palabras, el hombre no podía caminar si no era dependiendo de la fuente creadora que a él le dio existencia y le dio vida juntamente. Amén. Por eso automáticamente Dios establece el hombre. Dios le entrega una palabra en un carácter de mandamiento. Y esta palabra constituye un eje que sostenía la relación entre el cielo y la tierra. El cielo y la tierra tenían una convivencia limpia, sin intermediarios. Dios y el hombre, el creador y la criatura, el padre y el hijo convivían. Las directrices que emanaban de la voluntad del padre eran expresadas por este hijo en la tierra. De manera que todo lo que Adán hacía en la tierra era una expresión de lo que el padre deseaba en su corazón. De manera que el padre se paseaba en un pleno gozo y en una plena satisfacción, habiendo encontrado satisfacción en la administración de su hijo, de los recursos que éste le había confiado. Pero todos sabemos la tragedia, cuando ocurre. La tragedia tiene origen cuando el hombre desobedece la palabra. Automáticamente el hombre desobedece la palabra. El hombre mueve el eje que sostiene el equilibrio y el equilibrio se rompe. Cuando el equilibrio se rompe, entonces ese rompimiento de esa relación afecta todo el cosmos y hay una alteración y las cosas salen de su estado original. Pero en realidad lo que ocurre no es que Dios lo desecha, porque Dios tomó una represalia porque éste le ofendiera desobedeciendo su palabra y así atentando contra su autoridad. Lo que ocurre es algo más profundo que tiene que ver propiamente con la naturaleza de nuestro Dios. Lo que pasó en realidad es que el hombre corrompió su naturaleza cuando desobedece la palabra. Es ahí donde el hombre falla al blanco, es decir, que el hombre se sale de su centro, pierde el
el equilibrio y entonces hay un corrompimiento en la naturaleza del hombre. Por eso ahora hablamos de una naturaleza pecaminosa o de una naturaleza corrompida, y es ahí donde el hombre entra en un estado de incompatibilidad con la naturaleza santa de Dios. No es que Dios lo desecha, sino es que no pueden convivir juntos, y lo que surge entonces es una separación, a lo que nosotros le llamamos muerte. Y es exactamente esa separación lo que produce que el hombre se separe de la fuente que le dio su origen, y ahí entra entonces la necesidad de un avivamiento. ¿Por qué razón? Porque el hombre se desconecta de la fuente que le da vida, y ahora el hombre se encuentra en un estado de muerte y necesita que alguien lo reviva. El hombre necesita una intervención para que alguien lo reconecte a la vida en la que él fue diseñado. Amén. Es ahí donde entra entonces la necesidad de un avivamiento. El hombre empieza a caminar en existencia, pero no viviendo. En otras palabras, cuando el hombre se desconecta de su fuente, pierde la vida, pero no pierde la existencia. Por eso vemos que el hombre muere, pero el hombre sigue estando. Él sigue estando, pero ahora no es. Y como el hombre ahora no es, entonces tiene que vivir en nuevas leyes, tiene que vivir en una nueva gerencia, conforme al estado de separación en el que ahora se encontraba. El hombre interior fue afectado. El pecado eclipsó la luz que producía la gloria de Dios en tres partes fundamentales del hombre interior: el psiquis, que es la mente, la voluntad y el sistema emocional. Ahora estas tres áreas del alma del ser humano se encuentran afectadas por el eclipse o la oscuridad que produjo el pecado. Ahora el hombre tiene una voluntad corrompida, desviada de la voluntad de su padre y del sueño de su padre. El hombre tiene una mentalidad con un entendimiento entenebrecido. Lo que antes fue una mente que era una habitación de luz, que contenía la expresión o la revelación de la voluntad de Dios, para entonces de una administración de pensamiento convertirse en una administración de hechos y acciones. Pero el hombre no podía accionar en la voluntad de Dios si su mente no era abarcada por la luz de la revelación del Padre. Y es necesario destacar que a lo que nosotros hoy le llamamos sobrenatural era un estado natural en el que Adán vivía. Por eso la gente que vive una reconexión con su Padre y su estado original no anda haciendo alarde cuando tiene participación de una simple experiencia sobrenatural. No se sorprende porque ese es su estado original. Amén. La mente del hombre ahora es una habitación de tiniebla. Pablo dice en Efesios capítulo 4 que el hombre tiene la mente oscurecida y por esta causa camina una vida separada de la vida de Dios. Entonces también su sistema emocional quedó receptible a la disposición de las influencias de su entorno. Ahora el espacio o el sistema o el clima o el medio ambiente, que es la palabra más correcta, donde el hombre se desempeña, es lo que le va a dar forma a su estado emocional. Por eso fíjese que cuando usted viene a Cristo y usted se dispone a creer en Él, la liberación que verdaderamente usted necesita no se limita a ser despojado de un espíritu inmundo que tomó su cuerpo como casa. Esa es una liberación inicial, pero una liberación plena es cuando somos reconfigurados y nuestra mentalidad es desalojada de la oscuridad y la luz vuelve a su habitación. Cuando nuestra voluntad es amputada y la voluntad de nuestro Padre entonces gobierna sobre nosotros. Cuando nuestro sistema emocional es formateado y las emociones y los sentimientos del Padre empiezan a expresarse en nosotros, eso es liberación plena. Por eso tenemos tanta gente atada dentro de las iglesias que no ha sido libre plenamente, porque los predicadores y administradores de la unción de generaciones pasadas limitaron liberación a ser expulsado de un espíritu inmundo. Dígale al que está a su lado.
Eso es liberación inicial. Dígale de nuevo. Eso es liberación inicial. Ese es el despojo de la casa. Pero ahora hay que trabajar la casa. ¿Me van a dejar secar? Deme agua que predico mejor. Hay un plan. El plan que hay es para que la vida vuelva a la tierra. Porque ahora el hombre está caminando en oscuridad. El hombre existe, pero el hombre no vive. Entonces, para que las cosas vuelvan a su estado original, había que hacer un proceso regresivo. Dígale al que está a su lado, regresivo. ¿Qué es regresivo? Es volver algo de adelante hacia atrás. Nosotros en un sentido vamos caminando hacia adelante, pero en otro sentido vamos caminando hacia atrás. Es un proceso circular. Nosotros estamos de vuelta a nuestro estado original, pero en un sentido del curso profético que establece el marco bíblico, nosotros nos adelantamos hacia un futuro, pero todo vuelve a su estado original. Cielo nuevo, tierra nueva, hombre nuevo, relación nueva, familia nueva. Amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces se necesita un plan. El plan venía de fábrica. El plan de redención, de restauración y reconexión antecedía la caída. Por eso el plan empezó en curso. Y la primera expresión profética mesiánica la encontramos en el registro bíblico en Génesis capítulo 3 verso 15, donde Dios revela una enemistad en lo que ahora es una amistad, porque el hombre se vincula con un nuevo reino llamado el reino de las tinieblas, administrado por alguien que fue desterrado del reino original, que es el reino de los cielos. Entonces Dios necesita romper el vínculo familiar que se estableció de manera incorrecta, porque aunque el hombre perdió la vida, pero había un ADN inactivo dentro del hombre, y lo que Dios necesita ahora es traer una reactivación, y ahí entra un plan de reconexión. Algo que he dicho en otras ocasiones es que cuando Dios hizo el hombre en Génesis 1:26, alabado sea el nombre del Señor, lo que Dios hizo fue una maqueta. Para que me entienda mejor, Dios hizo una copia de algo ya existente. Porque cuando Dios hizo el hombre, dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es decir, que el hombre fue expresión de algo que ya existía. Por eso decimos que Adán es el primer hijo en el tiempo, pero había un hijo unigénito y primogénito que existía desde antes de los tiempos en la eternidad. Es decir, que Adán en la tierra fue una expresión del Adán en el cielo. Y cuando Satanás corrompió lo que él entendió que iba a dañar todo en la estructura del propósito de Dios, lo que hizo fue dañar la copia, y el original tenía que intervenir la tierra para hacer una reconexión y volver las cosas a su diseño original. Amén. Por eso el original es prometido, y Pablo le llama el hermano mayor entre muchos hermanos. El hermano mayor tenía que venir a la tierra. No vino el Padre, vino el Dios en expresión de hijo mayor, primogénito y unigénito, y vino a caminar en la tierra. Pero para que ese Dios en expresión de hijo sea concebido por la materia, se necesitaba un cordón humano, se necesitaba un propósito predeterminado y predestinado, pautado en el tiempo, para que ese propósito empiece a recorrer la tierra. Y ahí entran los avivadores. Los avivadores son hombres y mujeres preseleccionados por Dios para administrar diferentes tiempos, diferentes estaciones de gracia, y guiar un pueblo a una reconexión. Todos en un sentido somos avivadores, pero en otro sentido no todos son avivadores, porque hay avivadores que liderean el cuerpo de Cristo para encaminarlo a una nueva estación donde la vida del Padre es manifestada en la tierra.
Porque avivamiento no son señales. Las señales son parte del avivamiento. Avivamiento no son actividades. Las actividades están dentro del ambiente del avivamiento. Avivamiento no es nada más y nada menos que una reconexión con nuestra fuente. Porque todo lo que se separa de su fuente muere. Y cuando el hombre se separó por causa del corrompimiento de su naturaleza pecaminosa llamado pecado, entonces el hombre entró en un estado de muerte. Para que el hombre vuelva a vivir, que es avivamiento, se necesita una reconexión. Pero no puede haber reconexión sin el proceso regresivo. El proceso regresivo implica volver las cosas a su estado original. ¿Dónde empieza el problema? El problema empieza cuando la palabra se mueve de su centro. Entonces lo que había que hacer para que el avivamiento vuelva era volver la palabra a su centro. Pero no había un hombre que tuviese la moral de justicia delante del Padre para volver la palabra a su estado original o a su centro. ¿Por qué? Porque todos los hombres estaban corrompidos. Porque por desgracia el primer hombre que pecó fue el primer hombre en la tierra. Y todos los que descendían de este primer hombre en la tierra heredaban el pecado. Era una especie genealógica se me fue la palabra, agárrelo ahorita. La palabra se movió de su centro. El hombre trató, pero no pudo. El hombre trató de acercarse a Dios, pero el estado de oscuridad de su mente hizo que identificara elementos de la naturaleza como a Dios, y empezó a inclinarse a dioses que no eran dioses. Y esto ofendió al Padre, que es el dueño de la única alabanza que existe. Entonces por eso es que tiene que volver la palabra al centro de donde fue movida. Pero no hay morar en la tierra. ¿Qué se va a hacer? Lo que va a pasar es una intervención divina de un hombre que no herede de Adán, y ese hombre era Cristo. Dios escoge una mujer en estado de virginidad, una mujer de un linaje exclusivo que Dios había preparado para él venir a la tierra. Pero fíjese que el hombre es quitado. ¿Por qué? Porque si el hombre es usado como instrumento, entonces Cristo hereda la naturaleza pecaminosa del primer hombre terrenal. Y si Cristo tiene concupiscencia, entonces Cristo no califica para reconectarnos a la vida en nuestro estado original. Por eso Cristo era un cordero inmaculado. La palabra inmaculado quiere decir sin mancha. En Cristo no estaba el virus del pecado. Cristo caminó en la tierra, caminó sin pecado y sin el pecado. Alabado sea el Señor. Pero para esto de avivamiento, Cristo personificó dos elementos clave. Personificó la vida, que era lo que había que recuperar, y personificó la palabra o la verdad, que era el medio para traer la vida. Es decir, Cristo dijo: yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo vine a traer la revelación de mi Padre, pero también la revelación de Adán. Por eso escuche, Cristo era 100% Dios, ¿cierto? Pero también era 100% hombre. ¿Por qué era 100% Dios? Porque Cristo era una representación de Dios delante del hombre. Pero ¿por qué era 100% hombre? Porque Cristo era una representación del hombre delante de Dios. Y a eso se le llama mediación. Cristo medió entre un conflicto entre un padre y un hijo. Cristo toma el papel de un hermano en calidad de hijo pródigo, que agarró los recursos al esquivar los procesos de la crianza. No llegó a un estado de madurez y por eso no tenía capacidad de administración de los recursos del padre. Se va a una nación, a una ciudad lejana, mal invierte lo que tiene, conectándose con gente que no debía conectarse. Por eso es necesario usted entender que el avivador tiene que ser llamado. Ser avivador no es una emoción o una moda en la que yo me entro para tratar de ocupar las paletas públicas del evangelio. Ser avivador inicia en un llamado.
Ser avivador comienza en un llamado que trae consigo el clima de la revelación de Dios. Por eso Pablo fue iluminado. La luz tiene que ver con revelación. La revelación rodeó a Pablo porque Pablo le servía a Dios, pero de manera incorrecta. ¿Por qué de manera incorrecta? Porque su entendimiento estaba entenebrecido. Por eso la vida en el reino de Dios comienza con un cambio de mentalidad, que es a lo que le llamamos arrepentimiento. Arrepentimiento en dos aspectos: volverse de un camino extraviado y volverse al camino original. Pero también un cambio de mentalidad que genera un cambio de conducta. A Pablo le tenía que ocurrir esto porque Pablo tenía devoción pero no tenía dirección. Entonces Pablo caminaba en la ruta incorrecta, perseguía a quienes él creía que eran enemigos, pero en realidad eran su familia. Entonces el Dios expresado en el Hijo se le interviene a Pablo en el camino de una persecución, donde este hombre expresaba su celo fariseo para destruir a una raza que iba creciendo en la tierra llamada iglesia. Y es ahí donde Cristo le aparece a Pablo y con la iluminación le cambia la oscuridad que abarcaba su espacio mental por la revelación de la verdad, y le dice: Saulo, yo soy Jesús. Ahí está el llamado. Pero fíjese que no solo fue llamado, sino que fue procesado. Por eso el último verso que leí dice: yo le enseñaré a él lo que tiene que padecer por mi causa. Porque todo hombre que Dios llama para ser un avivador, antes de entrar en la administración de un avivamiento, necesita ser procesado. Y abra los oídos para entregarle esto corriendo. El proceso debe anteceder la publicación de quien tú eres en Dios. En el llamado Dios te revela quién tú eres, pero el hecho de que Dios te revele quién tú eres no te da licencia para ejercer quién tú eres. Tiene que haber un estado llamado proceso, y es en ese proceso donde Dios te forma el carácter. Donde está el problema de muchos avivadores que se han ido sin proceso. Al irse sin proceso están en el estado del hijo pródigo. ¿Cuál fue el estado del hijo pródigo? Derroche. Y yo veo mucho derroche de ministerio, mucho derroche de propósito, mucho derroche de potencial, porque han evadido el proceso de la casa, el proceso de crianza. Se fueron con la edad incorrecta, se llevaron los recursos, pero antes de tiempo. Como no tienen madurez, no saben discernir las relaciones que le convienen, y hay gente mal conectado con relaciones incorrectas. Algo que Dios me ha dicho en este tiempo: limpia el closet de tus relaciones, porque hay gente que no te conviene. Me llamarán con parón, me llamarán como me digan, pero Cristo me dijo: administrador de mi gracia. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Evadió el proceso de la crianza. No llegó a la edad de la madurez. Y tenemos mucha gente fuera de madurez, administrando grandes cosas. No es que no son llamados, es que no están procesados. Por eso Dios le dijo: yo le enseñaré a él lo que es padecer por mi nombre. Lo voy a procesar, porque solo el proceso te da garantía de administración. Tú no podrás administrar correctamente lo que Dios ha puesto en tus manos a manera de depósito y recurso si tú no has sido procesado. Por eso me disculpo ante esta nueva generación. Yo creo en esta nueva generación, pero hay un procedimiento que me da miedo. Es el procedimiento del ascensor. Yo no quiero ascensor, yo mejor uso la escalera. La escalera implica tiempo, pero cada paso en la escalera es sólido y es perdurable. Pero hoy tenemos muchos avivadores que se montaron en el ascensor para evadir los procesos. Están calando posiciones, pero antes de tiempo no tienen proceso y no aguantan la temperatura del clima en el que se están moviendo. Necesitamos avivadores llamados, procesados y formados. Mira al que está a tu lado: cálmate, que apenas empieza esto.
Termino aquí. Si quieres ver gloria de Dios, si quieres ver la gloria de Dios dándole color a lo que tú haces, si quieres ver la gloria de Dios proyectando su luz en lo que tú haces, necesita ser procesado. Por eso estos hombres que fueron llamados como Pablo no evadieron los procesos, porque el proceso te quita a ti para que Cristo se ponga. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ahora mi vida es un vehículo a través del cual Cristo camina esta tierra. Eso lo dijo en Gálatas 2:20. Pero en 2 de Corintios capítulo 4 verso 17, el apóstol Pablo le dio la identidad que llevan los procesos. Él dijo: esta leve tribulación, primera identidad, leve; segunda, momentánea; y tercero, produce. Es decir, que Pablo a lo que usted le llamaba grande, Pablo le llamaba pequeño. ¿Por qué? Porque todo proceso es objetivo. Segundo, le llamaba momentáneo, porque Pablo entendía que cada proceso era un tiempo de transición y que cada proceso trae una fecha de vencimiento. Pero lo más fuerte es que Pablo dice: este proceso va a producir, en otras palabras, lo que va a parir, lo que va a producir la gloria que este tiempo necesita. Es el proceso en el que Dios te tiene. ¿Quieres avivamiento? Es llamado y es procesado. Agárrense el vientre los avivadores. Lo que va a producir la gloria de Dios. Agárrese, porque siento ríos de agua viva. Lo que va a producir la gloria de Dios no es tu teología, no es tu estilo, no son tus relaciones. No es eso. Lo que va a producir la gloria de Dios es el proceso que tú estás pasando. No corras, no tomes atajo, no tomes el ascensor. Permanece en el proceso y verás su gloria. Quítame el micrófono, porque si no... ¡Wow! Santo, santo. Levanta tu mano. Hay una rebelión santa en el pueblo. Repito, hay una rebelión santa en el pueblo. Porque hay muchos hijos rebelándose por la ausencia de padres. Y hay una migración en el pueblo, de aquí para allá y de allá para acá. Y a mí me da preocupación ver a tantos avivadores con amenazas de aborto del avivamiento que llevan. Necesitas aprender el reposo del proceso. Necesitas aprender a dormirte en tu barca, aunque los vientos y las tempestades se estén braviando. Necesitas aguantar ahí el proceso. No emigres, no corras, no cometas el error de la familia de Noemí. Que la familia de Noemí salió de Belén porque había hambre y fue a parar a los campos de Moab. Pero ¿qué es Belén? Belén es casa de pan. Ellos salieron de la casa del pan porque hubo un tiempo de hambre. Escuche, si Belén es la casa del pan, yo no me tengo que ir de Belén, porque el pan siempre volverá a su casa. Así que yo lo espero en mi proceso y él llegará. Aleluya. Levanta tu mano. Declaro que esta palabra
va a producir en ustedes lo que Dios puso en mi corazón. Si vamos a avivar la República Dominicana y América Latina, vamos a hacerlo con un avivamiento genuino. El avivamiento no es una aparición momentánea. El avivamiento es una vida de Dios expresada en la tierra. Por eso tenemos avivamientos endebles que no son sostenibles ni perdurables en el tiempo. Porque para el avivamiento perdurar depende de quién lo origina. Y si quien lo origina está cojo, tu avivamiento será cojo. Hay tantas cosas que decir y tan poco tiempo para decirlo. Dios te bendiga. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos sin parar, no terminará. Eres digno de toda gloria, hoy no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Y a ti, por siempre te alabaré, a ti. Siempre te alabaré, día y noche en gloria. Amor sin fin, luz antes que el sol, gloria es eterna, para, no terminará. La creación hoy te canta, hoy no hay como tú, Dios, reina por siempre, sobre todo, Señor, no hay como tú, Dios, no hay como tú, Dios. A ti por siempre te alabaré, día y noche en gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti por siempre te alabaré, día y noche en gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Sí. Te levantamos. Dile, te levantamos. Te levantamos. Te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te levantamos. Te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. A ti por siempre te alabaré. Dile fuerte, a ti. A ti por siempre te alabaré, día y noche en gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti por siempre te alabaré, día y noche en gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Sí. A ti
Hay que vivir en un grito de júbilo. Aleluya. Provocando un avivamiento, avivando el fuego del don de Dios que hay en ti.